Estaba claro que a partir de los anuncios de Vladimir Putin, el tablero había sido pateado. Hay que olvidarse de una reunión con Joe Biden como se especulaba en la Casa Blanca, aunque no había una comprobación cierta, y hay que pensar en lo que dice la Unión Europea. Las repercusiones no paran a esta hora. Caro Moroso, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Y las repercusiones y la incertidumbre, las preguntas sobre lo que puede pasar a partir del reconocimiento de los dos territorios separatistas del este de Ucrania. Estamos hablando, por supuesto, de Donetsk y Lugansk. Dos territorios en el centro de las miradas del mundo, porque lo que se sospechaba para muchos analistas, y esto lo has contado y lo has leído mucho vos también, Pepe, lo que se sospechaba que es que Vladimir Putin iba a usar a los separatistas prorrusos del Donbass para forzar un conflicto hacia adentro de Ucrania. Bueno, esto parece estar pasando. Por lo pronto, hay que decir, Pepe, que Estados Unidos ha advertido, incluso a través de la palabra de su vicepresidenta Kamala Harris, que las sanciones serán sin precedentes, Pepe, de una dureza realmente muy significativa frente a esto que es, como se escuchó y como ha trascendido en las palabras del propio canciller alemán Olaf Scholz, una violación de todos los acuerdos preexistentes, ¿no? Mientras tanto, Putin, por su parte, le pide a Ucrania el cese de las operaciones militares, pero vaya que ha habido despliegue por parte de Rusia en distintos frentes, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de la frontera directa con Ucrania, de la frontera Bielorrusia-Ucrania y también, por supuesto, en las cercanías de Crimea. La verdad es que hoy la Unión Europea está anunciando a estas horas una reacción con firmeza al reconocimiento ruso de las regiones separatistas, y Boris Johnson, el primer ministro británico, habla de una violación, en la misma línea que el canciller alemán, una violación flagrante de la soberanía de Ucrania. Claro, el movimiento de Putin es directamente una invasión no forzada, es meter tropas rusas directamente en territorio ucraniano. Claro, sí, perdón, Pepe, perdí la pregunta, el final de la pregunta. No, te decía que es una invasión rusa no forzada. Esta decisión es una invasión rusa sobre Ucrania no forzada. Bueno, pero vos fíjate que esto nos remonta también a 2014 con la anexión de Crimea. Hace algunos sábados, Pepe, hablábamos con un analista político ucraniano y él decía, estos grupos son marionetas del Kremlin, que nadie se confunda. Y francamente uno está empezando a ver el trazado de una estrategia que prácticamente los hace indivisibles, ¿no? Con la complejidad que tiene para el gobierno de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que sea dentro de su propio territorio. Es justamente forzar el conflicto para encontrar una excusa para intervenir en territorio ucraniano. Esto es lo que al menos están creyendo algunos analistas a esta hora. La verdad es que Putin mantiene en vilo al mundo desde hace ya semanas, pero te diría que este hecho sí marca un punto de inflexión y una nueva escalada muy seria, después de que, y lo decíamos el sábado, Pepe, el propio secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, decía, Rusia se está movilizando para atacar, digamos. Me parece, Pepe, que ya aquí estamos en un escenario donde ya habrá que preguntarse, y se estudiará con el correr del tiempo, qué ha pasado con los intentos diplomáticos hasta ahora. Veremos si quizás a través del bloque europeo se tiende a algún mejor puente de diálogo diplomático, pero francamente este nivel de escalada del conflicto deja también a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN ante un escenario de tener que responder, como te decía antes y como mencionaba la vicepresidenta norteamericana, con sanciones muy severas. Y por otra parte habrá que estar atentos a los mercados, porque me parece que hay datos de la economía que van a saltar por los aires. Yo imagino los precios de los combustibles, particularmente del gas, con una repercusión muy negativa en la bolsa. Europa va a tener muchos problemas con los combustibles a partir de aquí. Va a haber una ida y vuelta realmente muy feo en la materia. Y esto es algo que al pegar en los mercados internacionales, por más que nosotros no estamos dentro del mundo civilizado de la economía, también puede llegar a pegarnos a nosotros, Caro, ¿eh? Sin dudas, Pepe, sin dudas. Bueno, y además hay un montón después de intereses cruzados, ¿no? Porque siempre tendemos a pensar en el bloque occidental, Rusia, Ucrania, pero a su vez cada uno de los actores que conforman los bloques en cuestión tienen intereses cruzados, ¿no?
hablábamos hace algunos días atrás de la importancia del gasoducto Nord Stream 2 y del problema que esto plantea, por ejemplo, para Alemania, ¿no? El conflicto que se está desenvolviendo y ese recurso estratégico, ¿no? Hay quienes dicen, no, esto es claramente un arma geopolítica. Lo cierto es que las repercusiones de un conflicto de estas características y de la escalada en un conflicto de estas características va mucho más allá de los actores literalmente involucrados, ¿no? Tienen repercusión mundial justamente también por el tamaño, el peso específico en el juego geopolítico que tienen los distintos actores, ¿no? Caro, mira qué interesante esto, redobla la apuesta. En ningún momento ni un paso atrás, ni un matiz, nada que dé a imaginar que eventualmente podría existir alguna instancia de diálogo estratégico. En cuanto a los que han tomado el poder en Kiev y que lo mantienen, exigimos que detengan inmediatamente las operaciones militares. De lo contrario, toda la responsabilidad de un mayor derramamiento de sangre va a recaer sobre la conciencia del régimen en territorio ucraniano, dijo al final de este largo discurso televisado. Lo que pasa que Putin sostiene que el gobierno de Ucrania, además, es ilegítimo porque es producto de un golpe de Estado contra un presidente prorruso. Es una interpretación loquísima. Bueno, sí, definitivamente Ucrania es una herida, digamos, hay quienes pensaban, recordás vos, y yo recuerdo haber visto tu cobertura de lo que fue la anexión de Crimea y pensaban, bueno, lo de Crimea tenía que ver con una cuestión histórica, ¿no? Y con una cuestión estratégica. Pero en este caso, y vos fíjate que el discurso, la locución del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en este caso también vuelve a las raíces históricas, ¿no? Casi como si fuera imposible para él pensar a Ucrania como un Estado soberano, ¿no? Entonces, me parece que aquí casi hay como, te diría, una obsesión, ¿no? En este sentido, más allá de lo estratégico que es y más allá de lo amenazante que puede resultar para Putin pensar que Ucrania sea parte de la OTAN, que eso es su línea roja, ese es su mayor temor y lo que termina desencadenando esta nueva escalada, y que sea una esfera de influencia de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, y yo, escuchando muy atentamente el discurso de hoy, el extenso y con tantas referencias históricas, discurso de hoy, te diría que parece haber algo anterior, ¿no? Como casi una fijación con esto que claramente termina de salir a la luz en estas expresiones y en esta intransigencia, ¿no? Y en esta postura absolutamente inflexible de ni un paso atrás por parte de Rusia. Mira, lo que estamos viendo mientras te escuchamos atentamente, Caro, son festejos en Donetsk en estos momentos de los prorrusos que están establecidos allí desde hace bastante tiempo, alimentados por el régimen de Vladimir Putin. Y es más, hay algunos que pensaban que directamente un modo de desatar la primera chispa de una situación de guerra bien podría ser que algunos de estos sujetos llevar adelante algún tipo de acción militar supuestamente, entre comillas, no controlada y que a partir de allí hubiera un enfrentamiento. Pues bien, no solamente eso ya pasó en una oportunidad, pero quedó de lado porque había conversaciones, sino que además este cuadro de situación lo pone mucho más delicado. Estos anuncios le ha dado un aire a esta gente y en cualquier momento podemos llegar a tener un enfrentamiento indirecto ya del Kremlin con Ucrania en el terreno militar. Sí, absolutamente. Fíjate vos cómo nuevamente estos grupos, y vuelvo al antecedente de 2014, nuevamente estos grupos son el instrumento del Kremlin, algo que se sospechaba, ¿no? Quienes estuvimos hablando, por supuesto, del despliegue militar en las fronteras, pero escuchaba a muchos analistas, estudiosos del tema, seguir repitiendo atención con lo que puede pasar hacia adentro del territorio con los grupos separatistas, ¿no? Exactamente. Déjame decirte, Pepe, que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, quien había hablado del plan claro de Rusia de avanzar ya días atrás, habla de una muy firme respuesta de los Estados Unidos a lo que es, ante la consideración de la Casa Blanca, una grosera violación del derecho internacional, ¿no? Claramente aquí se ha cruzado la línea roja de absolutamente todos los acuerdos. Días atrás hablábamos de las violaciones al cese al fuego, pero esas lamentablemente han sido, digamos, reiteradas en la región del Donbass, sobre todo en los últimos años, pero esto ya es un avance sobre eso que era la línea roja absoluta para Ucrania, ¿no? Y para el bloque occidental, con lo cual
de verdad, Pepe, creo que esa es sin duda la noticia de la hora en el plano internacional. No se habla nada más que de esto, Claro. pero hay que mirar con mucha expectativa lo que pueda suceder en las próximas horas, porque creo, y vos lo decías muy bien, que esto cambia muy drásticamente la reacción de la Casa Blanca, ¿no? Absolutamente, absolutamente, claro. Se habla del universo de las sanciones, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Es el con capítulo las que fuerzas viene, militares es el a capítulo que Ucrania, viene, ¿no? claro, y a lo que va a haber que estar atentos. Si te parece, vamos a seguir en contacto. Gracias, Pepe. Chao.